Hola, bienvenidos, bienvenidas. Para los que no me conocéis, tengo un canal en TikTok que se llama igual que aquí, en el que hablo un poquito de neurodivergencias, entre otras cosas. Pero he decidido hacer este vídeo en YouTube, igual que otros que voy a ir colgando, porque me da la sensación de que esta plataforma, primeramente, que me da mucho más tiempo para poder explicar y segundo, que no nos tienen tan controlados en depende de qué decimos y tal. Entonces, bueno, he decidido grabar este vídeo aquí y en este en concreto voy a hablar de los signos, señales que fuimos viendo en mis hijos, que los dos están dentro del espectro autista, los dos son autistas, uno actualmente tiene 8 años y el otro tiene 2. Y quiero hablaros un poquito de estos signos para que podáis identificarlos en caso de que tengáis dudas con vuestros peques y así tener una atención temprana y tener también un diagnóstico antes con todo lo que conlleva saber todo esto antes y no a posteriori, ¿no? Como fue mi caso, que yo estoy diagnosticada desde hace muy poquito, desde hace 6 meses, y la verdad es que es todo un show. Siempre es mejor cuanto antes saberlo, tanto por el entorno como con el mismo niño o niña, para poder saber qué herramientas podemos utilizar, ¿no? En este caso os voy a hablar primeramente de mi hijo el mayor. Mi hijo actualmente, como he dicho, tiene 8 años, pero bueno, él iba a la escuela infantil desde los 12 mesecitos, 13, una cosa así. Ya al empezar, bueno, alguna cosa sabíamos en casa, no sabíamos que era algo fuera de lo habitual o fuera de lo que se llamaría coloquialmente normal, ¿vale? Pensábamos, pues bueno, que cada niño es distinto, que hay unos niños que son de una manera, que hay otros que son de otra, pues que simplemente el nuestro, pues tal vez había cosas que las hacía distintas, ¿no? Como tener, pues conmigo, por ejemplo, tenía un apego muy grande, conmigo y con mi marido, era con los dos en casa. Él no podía estar jugando, teníamos que estar con él, él no podía estar, no digo solo, porque estábamos a lo mejor en la misma estancia, por ejemplo, en la sala de estar, en el comedor, da igual, estábamos con él, pero él necesitaba estar pegado a nosotros. Es decir, si tú estás sentado en el sofá, él justo a tu lado o encima, o si no podíamos estar, por ejemplo, yo en la mesa del comedor haciendo X y él en el suelo a mi ladito jugando con sus cosas, eso no era posible. Pero bueno, pensábamos que tal vez era un niño que necesitaba más del contacto, ¿no? Pero bueno, aquí una de las cosas así que vimos tal vez un poquito distintas. ¿Qué vieron luego una vez él ya empezó en lo que sería la escuela infantil? Una de las cosas que vieron es que él, si hacían un corro, se sentaban en círculo para cantar canciones, contar cuentos, lo que fuera, él no se sentaba. Él no quería estar ahí, él se quedaba en otro lado del aula, haciendo lo que él quisiera hacer, pero pasando completamente de lo que la maestra decía, ni que lo llamara, ni que le dijera, nada, ni caso. Otra cosa que vieron es que cuando la maestra intentaba interactuar con él, no le sonreía y acostumbraba a no hacer un contacto directo ocular, no le miraba directamente a los ojos, esquivaba mucho. Bueno, eso fue algo que vieron. ¿Quiere decir que estos signos, disculpad, quiere decir que directamente con esto ya es autista o se es autista? No, lógicamente hay una suma de cosas, hay varias cosas que se tienen que mirar, ¿vale? Pero yo os hablo de las cosas que fueron viendo, que dijeron, esto no me cuadra, esto tampoco, entonces ellos llegaron a hacerme el informe para que yo fuera al médico, ¿no? Otra de las cosas es que mi hijo tenía y tiene intereses restringidos. En aquella época y durante unos cuantos años eran los coches, todo lo que eran transportes en general, vehículos, podían ser coches principalmente, camiones, sobre todo él eran de bomberos, así como mi hijo menor también son los coches, pero sobre todo pues, le gustan mucho los de policía. El mayor eran los bomberos. Los bomberos, pero también aviones, camiones, lo que decía, trenes, todo lo que lleve ruedas, aunque los aviones no llevan, pero bueno, ya me entendéis, llevan las rueditas chiquititas, pero bueno, pero todo así, más bien casi siempre era todo que llevara ruedas, casi siempre. Entonces, era su forma también de regularse, de estar más calmado, siempre llevaba vehículos en las manos, mi hijo el pequeñito también. Tengo que decir que mi hijo pequeño es más exagerado esto, o sea, los lleva más a menudo. Con el mayor aún a veces podíamos, el pequeño no.
siempre, siempre, siempre lleva coches. Pero bueno, era su forma, ¿no? Ver rodar las rueditas, moverlos así, de esta forma, entre otras cosas. Bueno, él tenía ya ese interés restringido, no le interesaba prácticamente nada más. De todos los miles y miles de juguetes que hay en los coches. Ahora actualmente esto ha cambiado y ahora es muy enfocado a le encantan los videojuegos, le encanta la informática, entonces está todo muy, muy, muy enfocado hacia eso. Inclusive si alguna vez compramos un libro, él quiere comprar, por ejemplo, el Minecraft, que le encanta, que es de creación de cosas, ¿no? Vas creando. Bueno, pues él tiene libros inclusive para saber cómo crear, que no sé qué, que puedo. Bueno, ese es su tema actualmente, pero en aquella época eran los coches, era muy chiquitito y eran los coches, ¿no? ¿Qué más? La rigidez a nivel de conducta es muy rígido y era muy rígido. Entonces la maestra le extrañó que al niño le encantaban los macarrones y se los comía que devoraba el plato. Y en cambio hubo una vez, o más de una vez, pero la vez que ya empezó a llamarles la atención, no hubo manera de que siquiera los probara. Y eran iguales que siempre. La cocinera es la misma, sigue siendo la misma, incluso a día de hoy con el menor, con mi chiquitito. Y no hubo manera de que comiera macarrones ese día, no hubo manera. Entonces, esto sumado a otras cosas en las que había esa rigidez, ¿no? de conducta que decían, venga, vamos por aquí, y él no, y vamos, y no, y vamos, y no. Bueno, a esto si le sumamos también las rutinas, que a la que lo sacábamos de su rutina habitual, por ejemplo, yo por lo visto tenía la costumbre de ponerle los calcetines, primero un pie, luego el otro, un zapato en un pie y un zapato en el otro. Y por lo visto yo siempre hacía primero el mismo pie y luego el otro. Yo pensaba que no, que era aleatorio, pero por lo visto pues yo también hacía primero siempre uno y otro. Y hubo un día que por A o por B cambié y puse, pues vete a saber qué hice, pero no lo puse como siempre. Y lo que me costó entender, porque es que era muy pequeñito, entonces yo no entendía qué es lo que le estaba pasando, entró en una crisis y se puso pues a llorar, lo que el entorno nos diría que es una rabieta, ¿vale? Pues no, era una crisis autista porque yo lo había sacado de la rutina que él esperaba, él en su mente ya estaba esperando. Ahora me pondrá este calcetín, el otro calcetín, este zapato, el otro zapato, y yo pues lo hice de una forma distinta y ahí él entró en crisis, empezó a llorar, a gritar. Además, en esa época todavía no verbalizaba muy bien, no nos sabía explicar qué es lo que estaba pasando, hasta que lo entendí porque me señalaba, ¿no? El pie al final costó, pero me acabó señalando el pie, entonces entendí que es que yo tal vez había hecho algo distinto. Ese es un ejemplo. Hay ejemplos de el camino de vuelta a casa o de ida a algún lugar, si siempre hacíamos el mismo y hay algún día que lo cambias y no se lo has anticipado, entra en crisis también. Que el entorno, la gente te mirará de lo típico, qué niño más mal educado o qué rabieta le está haciendo a la madre, lo típico. No son rabietas, le podemos llamar coloquialmente rabietas, pero no lo son. Es simplemente, bueno, simplemente ojalá y fuera tan sencillo, pero bueno, al final es una crisis autista en la cual pues él se ha desregulado porque le ha abrumado esa situación, que él en su mente era muy claro lo que se iba a hacer y lo hemos cambiado. Entonces, lo importante aquí, anticipar. Esto ya intentaré hablar en otro vídeo de las cosas que se hacen y tal, pero bueno, lo importante en este caso sería anticipar y decir, mira, pues, oye, vamos a ir hoy por otro camino, por lo que sea, darle la explicación. Puede que igualmente entre en crisis, podría ser. Puede que no, porque ese día, por lo que sea, no entre. Habitualmente, si vamos anticipando estas cosas, hay menos tendencia a que haya una crisis autista. ¿Podría pasar igual? Podría pasar, pero normalmente hay menos tendencia. ¿Qué más? Luego él, cuando ya fue creciendo un poquito, lo típico, vas a parques, él, si hay muchos niños, ya a día de hoy también tiene 8 años, pero él no quiere. Si hay muchos niños, te dice que no. Pero bueno, si no, pues él va al parque, juega, y no es que no tenga intención de jugar con otros niños, sino que es que no sabe. Él no sabe eh, cómo hacer para que el otro niño o niña juegue con él. Él va y tiene una manera súper brusca de entrar. Ahora ya no lo hace tanto, es que directamente, a no ser que sea el otro niño que lo busca, él no intenta no buscar a nadie, a no ser que lo conozca, lógicamente.
Pero antes, ¿qué hacía? No conocía, él llegaba al parque, veía que había un niño que estaba jugando a lo mejor con otro niño o con una niña, lo que fuera, y él iba y le quitaba el juguete con el que estaban jugando, lo lanzaba, lo tiraba, le empujaba al niño, lo que sea. Era su forma de entrar como de juego, pero claro, no es un juego. Entonces, nosotros como padres teníamos que ir al otro adulto, que padre, quien fuera el familiar de los niños, explicarle, oye, no, mira, sucede esto, disculpa, tal. Bueno, cuando lo explicas lo entienden un poco mejor, porque si no, igualmente, lógicamente íbamos al niño y le decíamos, no, esto así no, tienes que vigilar, tal, no se lanzan los juguetes, bueno, reñir, ¿no? Reñir dentro de unos límites porque son chiquititos, pero al final es enseñar que esto no y que se tiene que hacer de tal manera y al adulto, padre o familiar del niño que estaba ahí, explicarle, disculpa, mira, tampoco te gusta ir compartiendo, ¿no? Así, oye, pues mira, es que mi hijo es autista, perdona a todos, tal. Pero bueno, en algunas ocasiones se tenía que hacer porque, claro, te miran con la cara de ¿cómo educas a tu hijo? ¿Por qué viene aquí corriendo y le quita los juguetes al mío y los tira y no sé qué? Bueno, se hace lo mejor que se puede, se explica también lo mejor que se puede. Una vez lo explicas, acostumbran a entenderlo, pese a que luego hay mucha gente que te mira con esta cara de ¿Mm? Porque hay una idea preconcebida del autismo que no es la de un nivel uno, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a dejar sin un caso si queréis para otro vídeo. Pero bueno, entonces muchas veces pues teníamos que acabar explicando porque bueno, pues él tiene esta entrada cada vez menos, pero más que nada porque tampoco intenta interactuar así con gente que no conoce. Pero bueno, él es un poco brusco. Tiene una impulsividad también muy grande. Esto también puede ser que sea por el TDAH, que también está él en lo que sería trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es muy impulsivo y además pues tenía una conducta bastante desafiante en muchas cosas. Cuando íbamos a la psicóloga de atención temprana, que la verdad es que por suerte fuimos muy prontito, antes de los 2 años ya estábamos en atención temprana gracias a todos estos signos que vio la escuela y que vimos el entorno y tal, y nos derivaron muy rápido. Pero ya lo veían, a lo mejor estábamos en consulta y le decían la psicóloga, oye, no, no, eso no lo hagas. Y él, y que no, y yo le podía reñir, le podíamos decir que no, y él, serio, además no como un juego, lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. A día de hoy todavía sucede. Estas son algunas de las cosas que vimos en él, ¿no? No sé si tengo anotado un poco, pero creo que fue lo principal, el no querer interactuar, esta rigidez conductual, estas cosas fueron los primeros signos que vimos. En el menor, más o menos fue así también. Sí que es cierto que el menor también ya venía y viene de estar en estudio de otras cosas por una posible neurofibromatosis, por unos episodios paroxísticos que podrían ser un tipo de convulsiones que le dieron ya con un mesecito de edad. Entonces, bueno, ya estaban en estudio y muy pendientes de muchas cosas y más con el diagnóstico de autismo ya del mayor y posteriormente ya con el mío ya fue, bueno, todo esto fue a la vez más o menos de mi diagnóstico que a él ya lo estaban llevando en atención temprana, fue más o menos. Pero bueno, entonces ya viendo al mayor, era un bebé, bueno, mi pequeño tiene 2 años, todavía es un bebé, pero de bebito, 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 él ha hecho pecho y todavía a día de hoy hace pecho y es una de sus formas de regularse, de calmarse, de controlar esa ansiedad, porque cada vez que se pone nervioso yo no entendía por qué era constante, ¿no? El mayor no había querido nunca el pecho, lo rechazaba muchísimo sea por lo que sea, y en cambio el pequeño era como pecho y pecho y pecho, y ahora nos damos cuenta de que cuando a veces me lo pide insistentemente, dices, no, es que está desregulado total, está muy nervioso, por lo que sea, pues ruidos, también tiene una hipersensibilidad a los sonidos muy grande, como el mayor también, que utiliza eh, lo que se llamarían los cascos protectores de ruido. En la escuela los puede llevar, por la calle en ocasiones también. Pues el pequeño todavía no le tenemos los cascos porque en todo lo que sea ponerse cosas de momento no lo aguanta. Que por cierto quería incluir que en el mayor una de las cosas que también vimos es que cuando hicimos el cambio de manga larga a cambiar a manga corta y pantalón corto, fue por lo menos una semana de transición, por lo menos.
Costó muchísimo, estaba súper rígido, eso no lo quería, él no quería la costumbre, además, ¿no? La rutina que decimos de ir manga larga, de golpe y porrazo, manga corta. Con el pequeño nos ha costado menos, la verdad. Yo sufría porque es un niño bastante rígido también y sufría, pero nos ha costado menos. Él ha visto, ha hecho mucho calor estos días además, pero ha visto bueno, que está más fresco yendo en manga corta, lo ha visto. Entonces al comprobarlo es como, wow, empezó haciendo así y el primer día, segundo, nos fue costando, en casa sobre todo nos costó, pero en la escuela la que vio que todos iban en manga corta, enseguida se adaptó. Con el mayor costó muchísimo, ¿no? Esto es uno de los ejemplos. Pero bueno, el pequeño también, tal y como el mayor, también tiene una hipersensibilidad a los sonidos. Por ejemplo, el pequeño, todo lo que era triturado, ahora empieza a comer un poco de cremas en la escuela. También es cierto que comen todos crema de verduras, entonces es lo que hay y si no, pues comerá segundo, pero no comerá primero, ¿no? Entonces al principio no la comía, dejó de comer inclusive los típicos potitos triturados, sea de verdura o sea de lo que sea, ¿no? El mayor sigue sin comerla, la crema ni los purés, el pequeño parece que ha cedido y come, al menos en la escuela, en casa no, en la escuela, como todos los niños comen, es lo que hay, allí no hay otra cosa más que no sea eso, o el segundo plato. Pues come, tal vez no comerá todo el plato, hay algún día que sí, depende de la textura, me imagino, porque ya sabéis que las cremas hay algunas que están más, otras que menos, bueno, más trituradas, quiero decir, o más consistentes, otras más líquidas. Bueno, él, esto también tiene la fijación, como he dicho antes, con los coches, él me los alinea a todos, me los pone en el sofá, sea donde sea, te los pone como si estuvieran aparcados en fila, inclusive a veces me los pone de ladito en batería, o bueno, y lo ves como va, no tiene tiene 2 años, pero no parece que tenga una interacción, ¿no? De esto de querer coger los coches e interactuar, no. Él va haciendo así. Y bueno, por lo que nos ha dicho la psicóloga, que le está en atención temprana también, nos ha dicho que es que parece ser que es para regularse, también para calmarse. El mayor también lo hacía mucho, inclusive con las ruedas del carro o tal, y él pues, sobre todo con los coches, a él le gustan mucho los de policía. Bueno, pero todo el día está con coches, todo el día, manos llenas de coches. Bueno, es un constante, ¿no? Entonces, algo de lo que vimos fue esto, fue esta... Él sí que mira más a los ojos. Mm, parece que tiene más intención de buscar esta interacción, pero bueno, es muy chiquitito, ya estamos en atención temprana por estos signos que decíamos, dificultad en alimentación. Yo le puedo hacer patatas fritas, pero como las patatas fritas no estén lo suficientemente crujientes como a él le gustan, no se las come. O los nuggets. Hablo de cosas que a los niños les acostumbran a gustar, las patatas fritas, los nuggets, las salchichas, no sé. Pues si no están de la forma que él quiere, no. Entonces, bueno, el cambio de zapato, por ejemplo, ahora primero que crece el pie, ¿no? Y tenemos que cambiar el zapato porque crece el pie. Pues como no sea el mismo, ahora hemos cambiado porque ya ha venido el buen tiempo y lo que nos ha costado que admita los zapatos nuevos. Nos ha costado muchísimo. Bueno, parece, ya digo que parece, es muy chiquitito, pero parece que cede más en depende de qué cosas que el hermano. Quiero decir, a lo mejor esta rigidez la tiene menos marcada, o a lo mejor será según situaciones, como todo, ¿no? Igual que los ruidos nos pueden molestar según de en qué situación y a lo mejor el mismo sonido en otro momento te molesta y entras en una crisis autista, ¿no? Y actualmente a lo mejor a día de hoy oyes el mismo ruido que en otro momento te genera una crisis y no, ¿no? Esto pues, puede ser dependiendo del cúmulo de cosas a nivel emocional, de cómo estemos, ¿no? Pero bueno, estas son un poco las principales cosas que vimos y nos llevaron a decir, que algo sucede, ¿no? Sobre todo la escuela que nos hizo un informe en su momento del mayor y lo llevamos al pediatra y de ahí nos derivan a atención temprana, atención precoz, depende de qué sitio se hizo de una manera o de otra. Y ahí pudimos hacer un abordaje terapéutico. A día de hoy por la privada seguimos con el abordaje terapéutico, esto no se deja, se tiene que seguir con grupo, en habilidades sociales, con bueno,
podéis imaginar, en casa también trabajándolo y todo esto. Pero bueno, estos fueron algunas de las cosas, espero no dejarme ninguna, porque tenía aquí anotado, pero bueno, yo creo que esto fue de lo principal. Por ejemplo, también el mayor, aquí no lo tengo anotado, pero ahora me ha venido a la mente que cuando hicimos atención temprana, una de las cosas que te hacen hacer es un puzzle de 2 piezas a los bebitos, a los niños chiquititos. El menor me lo llegó a hacer no hace mucho. Llegó a juntar las 2 piezas, vio la relación. Le costaría más o menos, pero la vio. El mayor en su momento, con la misma edad que tenía el pequeñito, no lo hizo. Él no era capaz de ver, la ponía del revés, no pudo unir las 2 piezas del puzzle, pero es que en casa hasta hace poco, que ahora tiene 8 años, como digo, hasta a lo mejor los 7 años, no ha sido capaz de hacer puzzles de a lo mejor de los sencillitos, de los que a lo mejor un niño de 5 años te podría hacer, ¿no? Esto, bueno, no es que tenga 100% relación con el autismo, pero para que lo tengáis presente. Espero que estos signos que os he comentado os puedan servir y nos vemos en el siguiente vídeo para hablar pues tal vez a lo mejor de herramientas que utilizo con mis hijos o qué gadgets, qué cosas les van bien para regularse. Nos vemos.